Hoy quiero hablarle a la persona que no necesariamente perdió todo, pero sí siente que algo por dentro se le secó. Porque a veces uno sigue viviendo, sigue trabajando, sigue sonriendo cuando hace falta, sigue contestando mensajes, sigue yendo a la iglesia, sigue levantando a los hijos, sigue pagando cuentas, sigue respirando. Pero por dentro hay una sequía silenciosa. No siempre lo que más duele es lo que se rompió. A veces lo que más duele es lo que se fue secando despacio. Se secó la ilusión, se secó la ternura, se secó la capacidad de disfrutar, se secó la oración, se secó el asombro, se secó la esperanza y uno no sabe en qué momento pasó. No fue de golpe, no fue una explosión, fue una pena sostenida, una tristeza acumulada, una decepción que se fue quedando a vivir adentro hasta convertir el alma en tierra agrietada. Y cuando la pena seca algo en la vida, no siempre lo primero que se seca es la fe doctrinal. Uno sigue creyendo que Dios existe, uno sigue afirmando que Cristo reina, uno sigue diciendo amén. Pero si seca la expectativa, se seca esa convicción íntima de que algo bueno todavía puede pasar, se seca el deseo de volver a empezar, se seca el ánimo para pelear otra vez. Y eso es peligrosísimo, porque hay gente que no está muerta, pero ya dejó de esperar. Hay gente que no abandonó a Dios, pero sí abandonó la idea de que Dios todavía pudiera sorprenderla. Y yo vengo a decirte, con el corazón ardiendo en la palabra, que hoy Dios restaura lo que la pena secó en tu vida. El Salmo 126 dice algo extraordinario. Dice: restaura, oh Jehová, nuestra cautividad como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmo 126, 4 hasta 6. Qué texto tremendo. Porque el mismo Salmo que recuerda una restauración pasada todavía se atreve a pedir una restauración presente. Es decir, el pueblo puede decir: Dios ya hizo grandes cosas con nosotros, pero al mismo tiempo sigue orando: Señor, todavía necesitamos que restaures. Y eso ya me predica. Porque hay gente que cree que si Dios hizo algo grande ayer, entonces no debería necesitar nada hoy. Y no. La fe madura sabe agradecer lo que Dios hizo y al mismo tiempo seguir clamando por lo que falta. La fe verdadera no niega el milagro de ayer, pero tampoco niega la sequía de hoy. Y el salmista usa una imagen poderosa como los arroyos del Negev. El desierto parece fijo, la tierra parece árida, todo parece inmóvil. Pero de pronto, cuando cae la lluvia en el lugar correcto, lo seco se transforma en corriente. Eso significa que tu sequía no tiene la última palabra. Eso significa que Dios no necesita 20 años para empezar a cambiar lo que estaba seco. Le basta una visitación, una palabra, un soplo de su espíritu, una temporada de gracia para convertir el paisaje. Hay temporadas donde tú te miras por dentro y dices: no siento nada, no me sale adorar, no me sale creer, no me sale levantar la cabeza. Pero la promesa del Señor no depende de tu humedad emocional. La promesa de Dios no depende de cómo amaneciste. La promesa de Dios depende de quién es Él. Y si Él pudo hacer correr agua en el desierto, también puede hacer correr vida otra vez dentro de ti. Ahora escucha esto, porque aquí hay una verdad que sana. La Biblia no se burla de tus lágrimas. Nunca. La Escritura jamás trata el dolor como si fuera poca cosa. El Salmo 126 no dice: los que negaron sus lágrimas cosecharán. No. Dice: los que sembraron con lágrimas. Es decir, las lágrimas no son señal de fracaso necesariamente, a veces son semilla. A veces tú crees que estás perdiendo fuerzas y Dios te está enseñando a sembrar en otro nivel. A veces piensas que solo estás llorando, pero el cielo está registrando cada lágrima como una siembra santa. Y una siembra hecha en Dios jamás queda estéril. El Salmo 35 lo dice con una claridad hermosa: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. La noche existe, el lloro existe, la pena existe, pero también existe la mañana. También existe el amanecer de Dios. También existe el momento en que el Señor entra al cuarto donde estuviste llorando y cambia la atmósfera. Permíteme una aplicación pastoral. Hay gente escuchando esto que no necesita que alguien le diga: anímate, como si fuera una consigna vacía. Necesita escuchar algo más profundo. No estás loco, no estás loca, no eres menos espiritual por haberte cansado.
Hay penas que resecan el alma, la traición seca, el duelo seca, la espera seca, la ansiedad seca, la vergüenza seca, el fracaso repetido seca, la oración sin respuesta aparente seca. Y sin embargo, el Señor sigue siendo especialista en lugares secos. Nadie conoce mejor los desiertos que Dios. Nadie conoce mejor las gargantas secas del alma que Cristo. Por eso Juan 4 me conmueve tanto. Jesús se sienta junto al pozo y se encuentra con una mujer samaritana que venía con sed por fuera y con una historia rota por dentro. Y el Señor le dice: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Juan 4:14, qué manera gloriosa de hablar. Jesús no le ofrece maquillaje religioso, no le ofrece entretenimiento espiritual, no le ofrece distracción, le ofrece agua viva. Porque el problema profundo del alma humana es la sed. Sed de amor verdadero, sed de paz, sed de perdón, sed de sentido, sed de empezar de nuevo sin cargar eternamente con el expediente del ayer. Y ahí estaba esa mujer, con pasado complicado, con relaciones quebradas, con defensas emocionales, con preguntas religiosas, y sin embargo Jesús no la aplasta. La confronta sí, pero con una seguridad tan santa y un amor tan limpio que ella no sale de ese encuentro sintiéndose odiada, sino descubierta y aún así amada. Eso hace Cristo. Cristo no ignora la grieta, pero tampoco te define por la grieta. Cristo no niega tu pecado, pero tampoco te sepulta en tu pecado. Cristo no se asusta de la sequedad que traes. Él sabe que debajo de todas esas capas, debajo de toda esa ironía, debajo de toda esa dureza, debajo de todo ese cansancio, todavía hay un corazón que necesita agua viva. Y aquí viene una verdad preciosa. La pena seca, pero Cristo hace brotar. La pena cierra, pero Cristo abre fuentes. La pena te hace vivir defendido, pero Cristo te hace vivir restaurado. Y cuando hablamos de restauración, hay un texto que siempre se levanta como bandera del cielo, Joel 2:25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Qué texto glorioso y qué malentendido a veces. Porque algunos creen que restaurar los años significa que Dios te va a devolver exactamente, cronológicamente, cada momento perdido. Pero la promesa es más profunda que eso. El tiempo como tal no vuelve. Lo que Dios promete es restaurar el fruto que parecía perdido. Restaurar la cosecha que parecía arruinada. Restaurar el sentido de años que parecían desperdiciados. Restaurar la utilidad de un pasado que tú dabas por cancelado. Eso es más grande que rebobinar un reloj. Eso es redimir una historia. Déjame decirlo más claro. Tal vez perdiste años en miedo, años en una relación equivocada, años en resentimiento, años escondiéndote, años viviendo por debajo de lo que Dios había soñado para ti. Y tú dices: ya está, ya se perdió, ya no hay nada que hacer. Pero el Dios de Joel se para sobre el campo arruinado y dice: yo sigo siendo Dios sobre las cosechas. Él puede hacer que en menos tiempo fructifique algo que humanamente habría tomado el doble. Él puede hacer que una temporada nueva cargue más gloria que 10 temporadas secas. Él puede darte sabiduría que sane en 1 año errores de 20. Él puede levantar un matrimonio, sanar una mente, devolver la capacidad de amar, restaurar el gozo de la salvación, reencender un llamado y hacer que el fruto del futuro sea tan abundante que el pasado ya no te gobierne. Y aquí tengo que ser teológicamente honesto. La Biblia no promete una fotocopia del pasado. Dios no siempre te devuelve exactamente lo que se fue con el mismo formato. A veces no devuelve la misma puerta, pero sí te abre una mejor. A veces no devuelve la misma estación, pero sí produce un fruto más maduro. A veces no restaura repitiendo, restaura redimiendo. Y eso es incluso más glorioso. Porque entonces la restauración no es nostalgia espiritual. La restauración es gobierno de Dios sobre lo arruinado. Y si hay un pasaje que grita restauración en medio de lo irreversible, es Ezequiel 37. El profeta es llevado por el Espíritu a un valle lleno de huesos secos, no de cuerpos frescos, no de enfermos con pulso débil, huesos secos. Es decir, la escena ya superó el estado de emergencia, ya no estamos hablando de crisis reciente, estamos hablando de algo que lleva demasiado tiempo roto. Y cuando Dios le pregunta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel responde con una de las respuestas más honestas de la Biblia: Señor Jehová, tú lo sabes. Ezequiel 37:3. Esa respuesta me encanta porque no es incredulidad y no es arrogancia. Es humildad delante de lo imposible.
Y luego el Señor explica el sentido del valle. Estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ezequiel 37, 11. Detente ahí. El texto no solo habla de muerte, habla de desesperanza. No solo habla de huesos, habla de un pueblo que siente que ya no queda historia. ¿Y cuánta gente vive ahí? No tirada en un cementerio literal, pero sí sentada en la frase, ya no espero nada. Ya no me ilusiono. Ya no quiero volver a intentarlo. Ya no creo que esto cambie. Ese lenguaje de tumba es más común de lo que parece. Y a ese idioma de resignación el Señor le responde con ruaj, con aliento, con soplo, con espíritu. Hay algo hermosísimo aquí. En el hebreo del texto, la misma palabra puede hablar de viento, aliento y espíritu. Como si Dios dijera, lo que te falta no es solo estructura, te falta mi soplo. Porque hay cosas en la vida que no se arreglan solo con disciplina. Hay huesos que no reviven solo con consejos. Hay partes del alma que no se restauran solo con agenda, buena intención y fuerza de voluntad. Necesitan el soplo de Dios. Necesitan presencia. Necesitan que el Espíritu Santo haga lo que nadie más puede hacer. Tú puedes tener los huesos alineados, la rutina ordenada, la fachada impecable, pero sin el soplo de Dios sigues de pie por fuera y seco por dentro. Y hoy el Señor sopla. Y aquí viene otra aplicación pastoral. No hables como sepulturero de lo que Dios todavía no cerró. No conviertas tu boca en acta de defunción de lo que el cielo aún puede tocar. No digas esto no cambia jamás cuando el Espíritu todavía sigue soplando sobre valles. No digas mi hijo no tiene remedio, mi casa no tiene salida, mi corazón ya no siente, mi llamado ya caducó. No hables así. No por superstición, no porque las palabras tengan magia en sí mismas, sino porque la fe aprende a ponerse de acuerdo con lo que Dios puede hacer. Hay palabras que cooperan con la esperanza, hay palabras que le abren la puerta a la resignación, y demasiada gente lleva años hablándose a sí misma como si ya no hubiera mañana. Pero mientras Dios siga siendo Dios, la última palabra nunca la tendrá el valle. Ahora bien, quizá tú me digas, está bien, entiendo que Dios sopla vida donde hay huesos secos, pero ¿con qué empieza? Porque yo no tengo casi nada. Entonces vayamos a 2 Reyes 4. Una viuda endeudada, amenazada, con sus hijos en riesgo de ser tomados por el acreedor. Qué cuadro doloroso. Y Eliseo le pregunta, ¿qué tienes en casa? Y ella responde, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. 2 Reyes 4, 2. A mí esa frase me estremece. No tengo nada, salvo. Casi nada, salvo. Qué poco parece, qué insignificante suena, pero a Dios le encanta empezar donde nosotros decimos solo. Solo me queda una oración, solo me queda una fuerza mínima, solo me queda una Biblia abierta, solo me queda la capacidad de decir, Señor, ayúdame, solo me queda un resto. Y Dios dice, con eso me basta para empezar. La restauración muchas veces no comienza con lo que perdiste, sino con lo que sobrevivió. Y eso cambia todo. Porque nosotros vivimos contando ausencias y Dios empieza contando remanentes. Nosotros decimos, me quitaron esto, perdí aquello, ya no tengo lo otro. Dios pregunta, ¿qué quedó? Porque donde todavía quedó una vasija de aceite, todavía quedó posibilidad de milagro. Donde todavía quedó un suspiro hacia el cielo, todavía quedó posibilidad de restauración. Donde todavía quedó un poco de ternura, un poco de hambre espiritual, un poco de humildad, un poco de fe, un poco de quebranto, todavía quedó semilla de futuro. El profeta le dice que pida vasijas vacías, vacías, no pocas, vacías, porque lo que Dios iba a derramar necesitaba espacio. Y aquí hay una enseñanza para el alma. Hay restauraciones que no llegan porque seguimos demasiado llenos de autosuficiencia, de rencor, de control, de orgullo, de miedo al ridículo, de necesidad de entenderlo todo antes de obedecer. Pero el aceite corre sobre vasijas vacías. La gracia se deposita mejor en corazones rendidos. El Señor llena a los que ya no pretenden impresionarlo con su fortaleza. Y lo más hermoso del relato es que el aceite no solo pagó la deuda, también sostuvo el futuro de esa casa. Dios no hizo un milagro apenas para apagar el incendio del momento. Hizo un milagro que restauró dignidad, libertad y mañana. Así obra el Señor. Él no solo tapa grietas, Él levanta casas. Y si alguien está oyendo esto con el corazón hecho ceniza,
entonces tenemos que ir a Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Isaías 61, 1 hasta 3. Qué promesa tan inmensa. Belleza por ceniza, alegría por luto, alabanza por pesadez. Y aquí hay que entender algo. Las cenizas eran señal de duelo, dolor, ruina, humillación. El Señor no actúa como si esas cenizas no existieran. No te dice eso no pasó, eso no dolió, eso no importa. No, te dice dame eso. Yo sé lo que haré con eso. Cristo mismo toma este texto en Lucas 4 y declara que se cumple en él. Es decir, Isaías 61 no es poesía religiosa flotando en el aire. Tiene rostro, tiene nombre, tiene cumplimiento en Jesús. Por eso nuestra esperanza de restauración no descansa en optimismo, ni en motivación, ni en una vibra positiva, ni en la ilusión de que todo saldrá bien porque sí. Nuestra esperanza descansa en Cristo, el ungido, el que viene a vendar al quebrantado, a anunciar libertad, a consolar al que llora. Y escucha esto con cuidado, Jesús no solo mejora el ánimo, Jesús restaura la condición del alma. Jesús no pone perfume encima de la herida, la venda. Jesús no te distrae del duelo, te acompaña hasta transformarlo. Jesús no te dice deja de llorar como una orden fría, te entrega un óleo de gozo que solo puede venir después de haber pasado por la verdad de la herida. Y como pastor déjame decirte algo que considero importante. El consuelo bíblico no es negación emocional, no es anestesia espiritual, no es pretender que si citas 3 versículos ya no duele nada, no. El consuelo bíblico es la presencia suficiente de Cristo dentro del dolor real. Es poder llorar sin perderte. Es poder atravesar la noche sabiendo que no la atraviesas solo. Es descubrir que mientras tú creías que la pena lo había secado todo, el Señor estaba preservando raíces. Porque el enemigo mira cenizas y dice se terminó. Dios mira cenizas y dice yo todavía sé levantar belleza de ahí. Y luego aparece Isaías 43, 18 hasta 19, con otra palabra que sacude. No os acordéis de las cosas pasadas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esto no significa amnesia espiritual. Dios no está diciendo que finjas que no viviste nada. Está diciendo que no te quedes encadenado a una temporada anterior. Ni siquiera si fue gloriosa, ni siquiera si fue dolorosa. Hay gente que vive presa del peor año de su vida y hay gente que vive presa del mejor año de su vida. Ambas están inmóviles. Pero Dios dice, yo hago cosa nueva, no una repetición mecánica, una cosa nueva. No la misma canción en otro tono, una cosa nueva. No el mismo paisaje maquillado, una cosa nueva. No el mismo pozo con otro nombre, una cosa nueva. Y esto es clave porque muchos quieren restauración, pero en realidad lo que quieren es volver atrás. Y Dios a veces no restaura llevándote atrás, restaura empujándote hacia adelante con un corazón nuevo. A veces no te devuelve Egipto, ni siquiera te devuelve exactamente el mismo desierto, sino que te abre un camino donde no lo había y pone ríos donde no los esperabas. Tú estabas mirando hacia donde algo se secó y Dios ya estaba preparando la humedad en otro sitio. Tú estabas llorando una puerta cerrada y Dios estaba marcando el contorno de una puerta nueva. Tú estabas diciendo hasta aquí llegué. Y Dios estaba diciendo, todavía no me viste abrir el siguiente tramo. Así que hoy yo vengo a anunciarte algo con autoridad bíblica, no como fórmula mágica, sino como convicción nacida de la palabra. Dios restaura lo que la pena secó. Restaura la oración reseca. Restaura la mente cansada. Restaura el apetito de vivir. Restaura la capacidad de confiar, restaura la ternura que el golpe endureció, restaura el gozo de servir, restaura la visión que el miedo achicó, restaura el matrimonio que parecía respirar por asistencia mínima, restaura la fe de los que están exhaustos, restaura el corazón del que se culpó demasiado, restaura la dignidad del que se sintió usado, restaura el interior del que hace tiempo no se reconoce. Y no te estoy diciendo que todo será instantáneo. No te estoy predicando una espiritualidad microondas. No te estoy diciendo que sales de aquí y mañana todo estará resuelto de la manera más cómoda. Lo que sí te digo es que cuando Dios comienza una restauración, aunque el escenario externo todavía no haya cambiado del todo, algo adentro empieza a reverdecer.
empieza a volver el deseo de orar, empieza a volver el hambre de palabra, empieza a volver la capacidad de llorar delante de Él sin vergüenza, empieza a volver la valentía de intentarlo otra vez, empieza a volver la sensibilidad, empieza a volver la esperanza. Y cuando vuelve la esperanza, el infierno empieza a perder territorio. Hay personas que escuchan esto y dicen, yo no necesito mucho, solo quiero volver a sentir que estoy vivo por dentro. Y esa es una oración santa. Señor, devuélveme el pulso interior. Señor, vuelve a regar lo que se agrietó. Señor, sopla donde me resigné. Señor, lléname otra vez. Señor, no me dejes acostumbrarme a vivir seco. Qué oración hermosa esa. Porque lo contrario del avivamiento no es solo el pecado escandaloso, a veces es la costumbre de vivir seco y llamar a eso madurez, y no. La madurez cristiana no es aprender a vivir sin fuego. La madurez cristiana es aprender a depender del fuego correcto. Quizás hoy no necesitas una explicación completa, quizás necesitas una visita de Dios. Quizás no necesitas que alguien te diga por qué pasaron todos estos años, sino que necesitas que el Señor te toque hoy. Y el mismo Dios del Salmo 126, el mismo Dios de Joel 2, el mismo Dios de Ezequiel 37, el mismo Dios de la viuda del aceite, el mismo Dios de Isaías 61, el mismo Cristo del pozo de Samaria, está aquí en esta palabra diciéndote, no termino contigo en la sequía, no cierro tu historia en la ceniza, no dejo tu alma en el valle, no abandono tu casa en deuda, no te llamé para sobrevivir seco, te llamé para que vuelvas a florecer. Así que si hoy te sentías al borde, escucha esto como una declaración de fe. Todavía no se acabó. Todavía no se acabó tu historia. Todavía no se acabó tu canción. Todavía no se acabó tu utilidad en el reino. Todavía no se acabó tu capacidad de amar. Todavía no se acabó tu asignación. Todavía no se acabó el gozo que Dios planeó para ti. Y aunque la pena haya secado ramas enteras y la raíz sigue en Cristo, habrá renuevo, habrá brote, habrá fruto, habrá mañana. Y quiero terminar orando contigo. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti, sin disfraces, sin frases religiosas, sin pretender que no nos dolió. Tú sabes exactamente qué parte de nuestra vida se secó por la pena. Tú sabes dónde se agotó la fuerza, dónde se apagó la ilusión, donde se endureció el corazón, donde la esperanza quedó casi en silencio. Y hoy te pedimos, en tu nombre poderoso, que soples vida otra vez. Riega, Señor, la tierra interior. Vuelve a hacer correr arroyos donde había grietas. Restaura los años que parecían perdidos. Levanta los huesos secos de la esperanza. Multiplica el aceite que quedó en casa. Cambia ceniza por hermosura. Danos agua viva donde el alma tenía sed. Haz cosa nueva en nosotros, aunque todavía no sepamos cómo. Te entregamos lo seco, lo cansado, lo confundido, lo avergonzado, lo que duele y lo que todavía no entendemos. Y declaramos en fe que tú sigues restaurando, tú sigues sanando, tú sigues levantando en el nombre de Jesús. Amén. Y si esta palabra encendió algo dentro de ti, compártela con alguien. Suscríbete y ayúdanos a seguir llevando esperanza bíblica a corazones que están peleando en silencio. Porque hay mucha gente viva por fuera y seca por dentro, y Cristo sigue siendo el agua, el aceite, el aliento y la restauración.